El pasado fin de semana se presentaron los avances de la estrategia de búsqueda, localización e identificación de personas del gobierno de Hidalgo. El mandatario estatal asegura que no debe haber ninguna persona más desaparecida y que hoy tenemos resultados muy prontos con estos métodos innovadores. Durante el primer trimestre de 2023, en territorio estatal se hallaron 1,055 tomas clandestinas de hidrocarburo, de 3,003 detectadas en el país. Los municipios con más tomas ilegales son Cuautepec de Hinojosa con 250, Tula de Allende con 222 y Tepeapulco con 143. Luego de la detención de 4 personas en flagrancia al momento de colocar una manta con un mensaje y bolsas con restos humanos en una de las entradas a Pachuca en el distribuidor vial El Trébol, las autoridades aseguran que no hay negociación con agrupaciones criminales y que no van a permitir que se establezcan en este territorio. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros en una edición más de Sobre la Mesa. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de este espacio, le invitamos a que se quede con nosotros en los próximos 60 minutos, ya que como lo escuchó, tenemos interesantes temas que tratar, que compartir, que debatir esta ocasión sobre la mesa. Vamos a darles la bienvenida a quienes nos acompañan en esta ocasión y a quienes pues nos van a regalar unos minutos para compartir precisamente opiniones respecto a lo que ya le presentamos. Agradecemos de entrada que esté con nosotros el doctor Santiago Nieto Castillo, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia en la entidad. ¿Quién mejor que usted, procurador, pues para hablar precisamente con nosotros de estos temas? Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Mara, por la invitación. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Nos acompaña además un gran periodista que usted ya conoce porque además ha tenido la oportunidad de acompañarnos en distintas ediciones, Eduardo González, director editorial de Grupo Milenio en el estado de Hidalgo. Bienvenido, Lalo. Gracias, Mara, procurador. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por nuevamente acompañarnos. Uriel Ramírez, que usted también ya lo conoce, periodista de casa en Radio y Televisión de Hidalgo con amplia experiencia en comunicación. Bienvenido, amigo. Gracias, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues ya ahí en casita les platicamos un poco de los temas que vamos a estar tratando. Hoy, pues los 3 temas enfocados en la seguridad de la entidad, luego de que recientemente se han dado conferencias de prensa, comunicados precisamente dirigidos hacia los medios de comunicación y especialmente a la población del estado. Una de ellas fue centrada en pues el tema de la búsqueda y localización de personas. Dijo el gobernador Julio Menchaca Salazar, no debe haber una persona más desaparecida. Hay avances en esta estrategia y queremos que precisamente de ello nos platique el procurador Santiago Nieto. Háblenos un poquito, por favor, para que, bueno, pues así demos la pauta también para las preguntas y opiniones de nuestros compañeros. Sí, bueno, a ver, históricamente en México hemos tenido un problema de desaparición de personas, desaparición forzada y desaparición por particulares. La forzada fue la época más cruenta, pudo ser la Guerra Sucia, los 70s, contra las guerrillas, contra los estudiantes, y la desaparición forzada por particulares es un fenómeno que emergió cuando viene el gobierno de Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Tenemos, según Naciones Unidas, el reporte tanto de la Secretaría de Gobernación como del relator de Naciones Unidas contra la desaparición de personas, 110,000 personas desaparecidas en el país. En el estado de Hidalgo, tanto Segov como la Procuraduría hemos logrado identificar 1,500 casos y eso fue a lo que nos estamos enfocando. Son 3 vertientes. Primera vertiente es la localización. De estos 1,500 personas hemos logrado acudir a 1,108 espacios físicos donde pudieran estar, a partir de distintas informaciones, las cartillas de vacunación del COVID, la información relacionada con el INE, los propios registros estatales, y se ha logrado encontrar a 144 personas con vida, a 13 personas ya fallecidas, y además sin prueba de vida, pero que los familiares nos han dicho que están vivos en otras entidades, 65 personas más. Esto significa que tenemos en 19,8% de efectividad en el programa y es Hidalgo la punta de lanza nacional
porque no tiene ninguna entidad federativa nuestro nivel de localización de personas desaparecidas. El segundo tema fue el Instituto Nacional Electoral. Fue un convenio que celebramos en noviembre del año pasado, a pesar de que Lorenzo Córdoba no quiso venirlo a firmar a Pachuca, pero pues el objetivo era muy claro, lo estuvimos impulsando entre Carla Humphrey y yo, y lo que lo conseguimos fue que nosotros le demos las huellas digitales tomadas de las personas que se encuentran en el servicio médico forense al Instituto Nacional Electoral. Tenemos 405 cuerpos de personas que fueron en el servicio médico, hemos pasado 124 hasta este momento y hemos podido identificar 76, más del 50%. ¿Qué pasa con esa información? El INE nos dice hay un match. Vemos, incluso las fotografías son impresionantes, cómo es el parecido de la persona ya muerta con la foto del Registro Federal de Electores y bueno, el match evidentemente de las huellas dactilares. Con eso se hace pruebas de ADN y entonces localizamos a los familiares que les pedimos que recojan a su familiar. Hasta este momento llevamos de los 76, 9 personas restituidas. Y el tercer elemento fue cómo cambiamos de Procuraduría a Fiscalía y el elemento fue necesitamos nueva tecnología. Y uno de los temas centrales es esta plataforma de identificación de antemortem y postmortem, que es la información de ADN de las personas que fueron y de familiares que tienen personas desaparecidas, y además de tener información de los tatuajes, de las señas particulares, de una reconstrucción facial de cómo estaría la persona si estuviera viva, para que cualquier persona que haya perdido un familiar pueda meterse a la plataforma y buscar a su familiar y a partir de ahí generar las condiciones para poder identificar a las personas y devolverlos en un gesto de humanidad, yo creo, hacia las y los familiares. Y es que sí, sin duda, humanidad es lo que se necesita también cuando se está pasando por un momento así. Gracias, doctor. Pone sobre la mesa 3 puntos importantes, así que vámonos por partes y vámonos despacio para poderlos analizar. Algo que mencionaba y que quisiera retomar para ceder la palabra a Eduardo González, son estas cifras que sin duda pues son abismales. Es grande la diferencia cuando habla de las personas que se han encontrado fallecidas y las que se han encontrado vivas. Creo aquí que también Lalo es sin duda puede hacer una gran diferencia y es indispensable para ello el tiempo y la disposición para pues poner en práctica las acciones por parte de la Procuraduría y bueno, de todas las autoridades que se ven involucradas. ¿Qué nos puedes decir? Así es, pues primero que nada resaltar que sí hubo un trabajo conjunto a partir de la llegada de Julio Menchaca ya con las autoridades nacionales, porque por lo menos de una década para acá se había dejado como en el protocolo ordinario el tema de ir buscando a las gentes que estaban desaparecidas o no localizadas. Este flagelo desgraciadamente ha existido desde hace mucho tiempo, no creo que tampoco vaya a detenerse porque hay muchos factores que yo he platicado con especialistas sobre la desaparición de personas y uno es que es una decisión prácticamente personal a veces, en la mayoría de los casos. Mucha gente se va de sus casas, mucha gente huye por un motivo de violencia familiar, un motivo que no tiene que ver a veces con una cuestión delincuencial del fuero común o del fuero federal, que sí existen evidentemente, la trata de personas, existe el secuestro, la desaparición forzada, pero en muchos casos o la gran mayoría tienen que ver con una decisión que se toma desde el seno familiar, desde el tejido social. Incluso pues, la gente que ya no está a gusto en un lugar se va y se traslada a otro y no le avisa a nadie. Se lleva a sus hijos, vemos fichas de búsqueda y lo que se quejaba mucho la ciudadanía, al menos al periódico y a los medios de comunicación nos llegaba siempre que se tardaba mucho en emitirse la ficha de búsqueda, que la alerta Amber generalmente en Hidalgo llegó a haber hace unos 6, 7 años crisis de alertas Amber, veías diario prácticamente, decías, ¿cómo es? Pues, se están robando niños, había por ahí de repente, ¿no? Hasta cadenas de WhatsApp, se están robando niños en todos lados, pero era porque al tratar de depurar las quejas, las denuncias, empezaron a soltar en el protocolo una serie de alertas Amber indiscriminadas. Entonces, creo que ahora se ha ido modernizando un poco esto. Me sorprendió ayer el tema del nuevo portal que hicieron para poder tener el tema de la identificación, el tema que se hizo con el INE. Creo que está muy bien trabajado, tendríamos que socializarlo muy bien con la gente, con la ciudadanía, con los activistas, que son los activistas los que han hecho gran parte de esta labor. Este avance que se tuvo en la Procuraduría a partir de la llegada del doctor Santiago creo que tiene que ver con los activistas, con darle entrada al Consejo Consultivo Ciudadano, a las gentes que han opinado, a las gentes que han estado cerca del trabajo que han desempeñado. Sin embargo, pues falta mucho por hacer. Esta es una parte del 90% que falta todavía por
avanzar en lo que es búsqueda de personas. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo creo que sigue siendo uno de los puntos flacos del sistema. Es una comisión que se creó en el sexenio anterior, que tuvo sus bemoles, que así como tuvo sus aciertos, también en la dirección tuvo cuestiones políticas. Se fue el comisionado peleado con el anterior secretario de Gobierno, creo que eso no le ayudó nada. El trabajo de los activistas se quedó de lado. Creo que la comisión hace falta rescatarla desde muchos ángulos y es tiempo que ahorita pues la Procuraduría, con el trabajo que está dejando el doctor Santiago, el gobernador, precisamente hagan esta pausa y permita que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo recobre el valor que debe tener, ¿no? Un valor humanitario que también es justo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Lo importante que es ser sensibles ante estas situaciones que sabemos son los momentos más difíciles que pasan las familias cuando están pues con esa incertidumbre de dónde se encuentra su familiar, su hijo, hermano, madre, padre. Uriel, paso contigo, pues hablar ahora un poco también del uso de las tecnologías, que es otro de los temas que comentaba el doctor Santiago Nieto hace unos momentos, el que se haya puesto en marcha esta plataforma de identificación humana, el que ahora gracias a esto pues puedan tocar las fibras sensibles de las personas de otra manera y se pueda pues también dar una solución a esta problemática, pero haciendo uso bueno de las tecnologías. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Importante es invertirle, ¿no? En una muy buena tecnología, porque no se trata nada más de invertir dinero, pero no saber o no tener identificado el problema. Y eso es lo que estamos escuchando de usted, que ya se identificó cuáles son los que tienen mayor índice, ¿no? Pero sí es importante también tener en cuenta el tiempo de respuesta, ¿no? Y que nosotros como ciudadanos en gran parte tuviéramos ese acceso para que todos podamos identificar, ¿no? Que la gente sepa a qué portal nos podemos meter, qué convenio se ha firmado, sobre todo porque el tema es la seguridad y el tema es la desaparición. Dices, tocas fibras, pues oye, a cualquiera que se le desaparezca un familiar, sea por la razón que sea, porque incluso muchas veces se van con el novio y no avisan, ¿no? Y pasan 3 o 4 días y pues ya la familia piensa que ya no tiene vida. Entonces, creo yo que el tener el acceso, no sé hasta dónde se permita, procurador, tener acceso a esa información que es vital para nosotros y vital que nosotros como medios de comunicación, pues también tengamos ahí un match, ¿no? Con las autoridades y con la gente en general, que sepamos para dónde caminar, que sepamos para dónde buscarle y sobre todo con quién ir en el momento en el que yo necesite. El tiempo de respuesta, la alerta Amber sigue siendo 72 horas, 48 horas, ¿cuánto es ya lo que se ha formalizado, ¿no? A partir, pero a lo mejor esos 2 días que pasaron no son vitales para poderlos encontrar vivos o muertos, ¿no? No sé si por ahí modificar el tiempo de respuesta porque sería importante. Y que de hecho también ya existe o ha habido una evolución en este sentido. Una realidad es que antes precisamente por este tipo de situaciones de pensar o de pues irse como por la primera creencia que es que se iban por propio pie, pues se dejaban pasar muchas horas y mucho tiempo en el que pues podrían ser vitales para poder encontrar a esta persona pues en mejores condiciones o bien. Sí, no, si me permites, un poco de datos estadísticos. Son del 2014 para acá en Hidalgo ha habido reportes de más de 5,000 personas desaparecidas. Decía hace un momento que el análisis de la Secretaría de Gobernación y de nosotros era como 1,500. En realidad son más de 5,000, pero tenemos un porcentaje alto en Hidalgo, 77.5% de las personas que son reportadas como desaparecidas regresan a las pocas horas. Y generalmente tiene que ver con temas de violencia familiar. Desafortunadamente, el delito de mayor incidencia en Hidalgo y en el país es violencia intrafamiliar. En todos los sectores sociales, en todos los distritos, en todos los municipios vamos a encontrar el mismo fenómeno. Entonces las personas se abandonan, pero al final el mismo circuito, las carencias económicas hacen que se vuelvan a reinsertar en los núcleos. Además es un tema cíclico, generalmente es el mismo agresor y las mismas personas agredidas, generalmente niños, niñas, adolescentes, mujeres, y esto es un tema pero permite que las personas sean localizadas en varias entidades federativas, pero generalmente se localizan. De ese 22.5% restante es donde nosotros hicimos el proceso de búsqueda con la Secretaría de Gobernación, y efectivamente hay que agilizar los procedimientos y poder tener datos de otras entidades federativas. La verdad es que sería importante que las demás entidades federativas hicieran un proceso similar, que es increíble que no todas las entidades federativas tengan un convenio con el INE, solamente 9 estados lo tienen y varios no lo utilizan.
Y bueno, también me parece que es importante este asunto de ver, insisto, no nos va a servir de nada hacer lo que hicieron otros estados. Le quitaron la palabra procuraduría, pusieron fiscalía y a partir de ahí todo siguió igual. Lo que necesitamos es capacidades tecnológicas, necesitamos una división científica que tenga mejores herramientas en laboratorios. Estamos ya trabajando con la Embajada Norteamericana para que podamos tener una revisión de nuestros temas, de nuestros peritajes y nuestra certificación en materia de balística, y creemos que ese tiene que ser el camino. Necesitamos utilizar la tecnología, cambiar la mentalidad y no pensar que vamos a resolver carpeta por carpeta, sino analizar fenómenos delictivos. Y la desaparición de personas es un fenómeno delictivo. Sin duda. Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidísimo, pero ahí en casa le invitamos a continuar con nosotros porque seguimos sobre la mesa poniendo temas de seguridad en esta edición. Y ya más adelante vamos a estar platicando también acerca de los logros que se han tenido en materia de robo de hidrocarburos, que seguro a usted le interesa. Así que por favor quédese con nosotros, que seguimos con más aquí en Sobre la Mesa después de esta pausa. Estamos de regreso luego de esta breve pausa en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le seguimos llevando estas opiniones hoy, además, como se lo presentamos en materia de seguridad, agradeciendo que se encuentre con nosotros el doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Ya le presentábamos también a nuestros colegas y compañeros periodistas, Eduardo González, Uriel Ramírez, y se suma Georgina Obregón, que también usted ya la conoce ahí en casa, reconocida periodista y comunicadora de Hidalgo, de Grupo Síntesis. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias a todos y bueno, pues me sumo a los comentarios. Bien, a los comentarios y las opiniones, porque están bastante interesantes. Así supongo. Y nos vamos ahora pues con esto que ya le adelantaba, el tema del robo de hidrocarburos, también llamado huachicol. Y es que acaba de finalizar el mes de mayo y fueron 5 los huachitúneles que se encontraron y que se desmantelaron por parte de las autoridades de seguridad en el gobierno del estado. Cuautepec e Hidalgo están en la mira de todo el país por ser pues este municipio el que mayor número de delitos de esta índole registra. Platiquemos un poquito sobre esto, también para dar la pauta con los compañeros periodistas, doctor Santiago Nieto. El gobernador también se ha pronunciado en este sentido, en seguir y en continuar en esta lucha contra el huachicol, pero ¿qué tan complicado está siendo o se está convirtiendo? Bueno, a ver, yo empezaría por retrotraernos en el tiempo a noviembre de 2018. Noviembre de 2018 se robaban 80,000 barriles diarios de hidrocarburo en el país. Cuando llega el presidente López Obrador, plantea una estrategia inmediata en diciembre del 18 para limitar esto. Y se cierran los ductos, tenemos el tema de la escasez, hay la compra de las pipas, el traslado de refinería en refinería, y se hace una estrategia que al día de hoy se ha mantenido. Recuerdo un congelamiento de cuentas como de unos 900 millones de pesos vinculados con empresas que terminaban vendiendo el huachicol. Y un tema que Pemex tenía muy medido en ese momento, que era el control volumétrico. Si tú compras a Pemex una determinada cantidad y resulta que vendes más, la pregunta es, ¿ese excedente de dónde salió? ¿No? Y la respuesta era el huachicol, porque solamente el 5% de las empresas gasolineras en México tienen facultad de importar hidrocarburo, y por tanto el 95% restante pues tendría que, lo que le compra Pemex es lo que vendía. Ahora, cuando llega el gobernador Julio Menchaca, plantea algo que es diferente, es entender que el problema más importante, creo yo, o uno de los problemas más importantes del Estado es precisamente el robo de hidrocarburo, porque impacta en extorsión, impacta en robo de vehículos, impacta en narcomenudeo. Y se generó una estrategia con la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de Hidalgo, la Procuraduría, para poder enfrentar el fenómeno. ¿Cuál es la primera problemática? La competencia no es local, es federal. Es decir, nosotros terminamos haciendo cateos por narcomenudeo y encontramos huachicol o se encuentran los túneles o lo que sea, y tenemos que ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República.
Hemos tenido unos 32 desgloses en lo que va pues, de la presente administración, entregándole el hidrocarburo, los inmuebles, incluso vehículos, la puesta a disposición de las personas. Nosotros los procesamos por narcomenudeo, pero pues, es una pena inferior. El delito más grave es evidentemente el robo de hidrocarburo, y esto genera que al final las personas tienen derecho a tener una suspensión condicional del proceso, y muchas de las personas que hemos en este momento procesado por narcomenudeo terminan pues, cumpliendo sus penas, saliendo, aceptando procedimientos abreviados, que esto nos permite alargar la pena, pero hay que entender que mientras la normatividad no cambie y no tengamos una facultad concurrente, la Federación y los estados, para poder combatir el robo de hidrocarburo y que se puedan judicializar desde lo local y extinguir el dominio, como quiere el señor gobernador, de este tipo de inmuebles, de camionetas, de mangueras. La manguera es carísima, 1.500 el metro. Creo que vamos a estar generando la política, vamos a estar reduciendo, pero siempre va a haber espacios para que los delincuentes continúen con esa actividad. Y por otro lado, creo que el otro tema es, necesitamos detener la base social. No es lo mismo la zona de Tula que la zona de Cuautepec. Hay una base social que está apoyando estos grupos delictivos, por eso yo tengo mucha claridad en eso. No solamente se trata de atacar a los huachicoleros, sino que hay que detener sus estructuras financieras y hay que detener su base social para poder tener éxito. ¿Pero qué está pasando allí? ¿Por qué estas zonas se ha fortalecido aún más? ¿Por qué en ciertos municipios pues van a la alza este delito? Bueno, por la cercanía con los ductos. A ver, yo creo que todos los delitos aumentan por una cuestión que es la impunidad. Tenemos 23 municipios de los 84 por donde pasan los ductos de Pemex, son 7 ductos de Pemex, y las zonas de mayor, por un lado, de mayor presencia de grupos delictivos con una capacidad de armamento, y por otro lado, de base social de protección, se encuentran en estas dos regiones. Si ustedes pueden ver, digamos, estas serían como las dos zonas, Cuautepec por un lado, Tula, Tepeji por el otro, y la otra zona que también nos genera un problema tiene que ver con este corredor que hay de la Gustavo Amadero a Tizayuca, y si ustedes me permiten hasta Pachuca, donde el tema es robo de transporte, y que para qué se roba, o el robo de vehículos, y para qué se roban los vehículos, evidentemente para el tema del transporte de huachicol. Bien, y que justo ese es otro de los temas que también teníamos por aquí en la mesa, ¿no? El que este delito pues trae consigo pues la comisión de otros más. Vamos a ceder la palabra ahora a Georgina, que se integra aquí a Sobre la Mesa. Y bueno, ya escuchábamos algunas de las palabras por parte del encargado de la Procuraduría, Georgina, y otro de los temas que, a propósito de los delitos que se derivan del huachicol, además del robo de hidrocarburo, también dentro de este se suma no solo eso, sino el resguardo, el transporte, el almacenamiento, distribución y posesión del mismo. Desde el punto de vista periodístico también sabemos que esto se ha convertido en un grave problema para el estado de Hidalgo, porque pues estamos en los ojos de todo el país. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, respecto a lo que estaba comentando el encargado del despacho de la Procuraduría, el doctor Nieto, me parece que habría que ver de qué manera están funcionando la política pública de transversabilidad con la comunidad cercana a esos lugares. Como dice que la comunidad, bueno, pues forma parte, son gente de la comunidad quienes lo extraen, quienes lo transportan, quienes lo ofrecen. Entonces, bueno, pues es el papá o los primos o los hermanos y hay que estar con ellos, ¿no? Es una consigna familiar. Entonces, ¿de qué manera están funcionando pues las políticas que se habló? El gobernador habló al principio del combate a esta práctica de robo de combustible, de que se iba a atender a las familias. Yo creo que es algo muy difícil que se logre, pero que se puede ir penetrando para ofrecer escuela. No es que no las haya, es que no asisten, ¿no? Para ofrecer trabajo, para que la gente pueda encontrar una forma honesta, digna de trabajar y entender que esto del robo de combustible pues es una afectación muy grave. Hidalgo es un estado que sufrió una
una explosión terrible, ¿no? Que dejó enlutado el Estado. Entonces, pues hacer conciencia entre la población y trabajar de manera, todas las dependencias involucradas, de manera unida para que tanto las dependencias que se dedican a lo social, como CEDESO, como CEDESOL, puedan tener una vinculación con las dependencias que se dedican a la seguridad. Yo es lo que creo, ¿no? O sea, yo creo que sí se está haciendo de alguna forma, pero ver de qué manera está dejando frutos esa política. Y tocas un tema bastante importante, el de la tragedia en Tlahuelilpan, que con esto quiero pues ceder la palabra a Lalo González. ¿Creemos que realmente hubo un aprendizaje después del impacto de aquel acontecimiento, Lalo? Pues quizá para el círculo cercano de las gentes dañadas o afectadas sí, pero es un porcentaje mínimo a comparación de quienes se dedican a esto. Justo que hablamos de Cuautepec, una vez entrevisté a una persona que entre tala clandestina de árboles y huachicol, ganaba los 2,000 pesos o 3,000 pesos que dan en las tarjetas de desarrollo social al mes o al bimestre al día. Entonces estamos hablando de una diferencia muy grande que un programa de gobierno no va a subsanar, que no va a llegar ahí un programa de gobierno a darle lo que él está ganando de forma ilegal, arriesgando la vida y la vida de sus familias al día. Entonces prácticamente lo hacen ya por dinero, ya no es ni siquiera una cuestión de salir adelante de una forma, ayudar a su familia, porque siguen viviendo en la misma zona, en la misma casa, en la misma comunidad, o a veces a salto de mata, ¿no? Los vemos en un estado, en otro, andan operando en Veracruz, en Puebla, se van a muchos a Puebla, entre Puebla y Cuautepec, que la distancia es corta, operan en la México-Tuxpan, otra de las carreteras que también tienen una cantidad grande de delincuencia. Y la México-Pachuca, como dice el doctor Santiago, el tema de todo el robo que se da en la México-Pachuca, la zona de Tizayuca, el Arco Norte y hasta Tula, ¿no? Tenemos que toda esa franja, y digo, todo el mundo que transitamos por ahí se da cuenta, ¿no? De cómo está la situación. Entonces creo que básicamente ya es ambición, ya es dinero, ya es también la gente que quiere a veces pues ya vivir de cierta forma, y ya no alcanza a lo mejor un salario o un trabajo habitual, tienes que conseguir de 3, 4 trabajos en una comunidad de Cuautepec para poder sacar un salario que te alcance. ¿En cuánto puede estar un salario en una tienda de Cuautepec, en una tienda de Tulancingo, en una empresa de por allá? Y llega el crimen organizado y precisamente se hace igual en Tula. En comerciantes en Tlahuelilpan decían que se tuvieron que meter al huachicol porque gastaban mucho trasladando las verduras a la central de abastos por la gasolina. Ese era el pretexto, que había subido la gasolina, entonces pues el huachicolero se las dejaba más baratas. Que también el otro día era un tema de debate entre periodistas, colegas que hablábamos. Yo no conozco a nadie que a su coche le ponga huachicol. Nadie, de mi círculo, ni de amigos, ni de conocidos, ni de nadie. Porque no tienes la seguridad, no sabes si le va a hacer daño a tu motor, no sabes ni siquiera dónde lo vas a comprar. Y aquí en Pachuca ya hemos visto, como dice el doctor, cuántas bodegas han agarrado ya, aquí en el Tezontle, en el Nopancalco, donde pasa el ducto, Río de las Avenidas, porque también ya hay predios que tienen allí instaladas sus mangueras, ¿no? Y yo no conozco a nadie que haya ido a surtir su coche ahí y me diga, oye, ve, no hombre, me duró un mes, ¿no? Pues no, o sea, nadie realmente lo ocupa. Entonces ese es otro punto que las autoridades tienen que detectar bien, quiénes son los que realmente lo están consumiendo, y lo dijo bien el procurador al principio, las empresas, desgraciadamente, las gasolineras, las gentes que más capital supuestamente tienen para poder invertir en todo este tipo de infraestructura, las mangueras que están carísimas, los conectores, uno no puede a veces gastar en mangueras de gas y ellos tienen unas mangueras impresionantes, ¿no? Que no es cualquier infraestructura para sacar el tema del ducto. Y la otra, la corrupción dentro de Pemex, porque hacer esas instalaciones no cualquiera las sabe hacer, ningún ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces creo que son varios puntos que ha estado viendo la Procuraduría, que ha estado viendo la FGR, que ha estado viendo el presidente López Obrador desde 2018, cuando empezó la guerra contra, digamos que él empezó su combate contra el huachicol en el inicio de su sexenio, y pues qué resultados está dejando. Desgraciadamente, entre más se ha atacado, más ha salido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina el sexenio en esta materia. Y es que al final, pues también por eso es crimen organizado, ¿no? Por todo lo que acabas de decir, o sea, que realmente es una red que está, pues, con todas las estrategias para poder tener estos resultados. Retomando un poco lo que mencionaban ambos, tanto Georgina como Lalo, voy a pasar contigo, Uri. Y es que Georgina nos hablaba acerca de las políticas públicas, que es muy importante también fijarse o poner el ojo en cómo están funcionando y operando en estas distintas regiones. Y algo que mencionaba Lalo es que se convierte de repente
para la gente, pues se arriesga la vida, se arriesga la libertad por el dinero fácil. ¿Qué está pasando aquí? Me queda claro que se están haciendo las cosas, ¿no? O sea, que se está trabajando. Pero esto parece ser una guerra interminable, que por más que detengas, por más que busques, por más que encuentres, nunca va a terminar, ¿no? Y es que el problema es lo que hablaban ahorita. En Cuautepec ya se ha vuelto como más social. Nos gusta el dinero fácil. Me llegó el dinero fácil, les sigo. Lo decían, lo que voy a ganar en 10 días lo puedo ganar en 1, pues sin ningún problema. Y ese es el problema que ya, al menos en la zona de Cuautepec, que de alguna u otra forma no estaba en los ojos a nivel nacional hace algunos años, hoy ya se ha convertido en el que tiene mayor número de hidrocarburo a nivel nacional. Pero el problema es que son negocios familiares. O sea, no estás hablando allá de grupos organizados como sucede en Atotonilco, como sucede en Tula, que ya existe una inversión de dinero, que existe un grupo, lo decían las mangueras, las camionetas que utilizan, los túneles reforzados con madera, o sea, la tecnología que utilizan es impresionante y es como decir, a ver, no tengo, a lo mejor en el gobierno el presupuesto, pues para poder invertirle y combatir de esa forma el robo al hidrocarburo, ¿no? Me parece que se están haciendo las cosas, lo dijeron bien, están saliendo más porque tal vez se está atacando de distinta forma, pero sí habría que ver un poquito, conocer de fondo lo que se vive en Coatepec para ver de qué manera le podremos atacar, lo decía Georgina, laboralmente, en educación, en deporte, a lo mejor no directamente a detener el robo, pero sí unas vertientes que le podamos llegar por otro lado, sabes que tocando la educación, subiendo a lo mejor el salario, que a lo mejor no se les convierte en algo fácil porque les vale, si a mí me llega dinero fácil, no sabes que estás arriesgando tu vida. Como te estás llenando de dinero, tengo amigos, me van a proteger, pero sabes que en cualquier momento o sucede lo que pasó en Tlahuelilpan o llegan grupos armados, hay una balacera y ahí termina. No, me parece que atacarlo por el lado laboral, por el lado de la educación, por el lado de los propios padres de familia y la economía, pareciera una forma que nos pudiera apoyar en ese sector del Estado, ¿no? Bien, bueno, quisiera que con algún comentario en un minuto, doctor, pues cerráramos este tema para ir a la pausa. Sí, a ver, yo creo que el gobernador Julio Menchaca ha sido muy claro, hay una estrategia, hay una operación constante, semanalmente los cateos, semanalmente los aseguramientos, y hay que recordar algo, decía, en noviembre de 2018, 80,000 barriles diarios. Hoy estamos en 6,000 barriles diarios. Sí ha habido una disminución importante. Hidalgo era el 42% del huachicol robado a nivel nacional. Eso significa que casi 1 de cada 2 litros robados se robaban de Hidalgo. Hoy, esto cuando inició el gobernador Julio Menchaca. Hoy, a 10 meses de la administración, estamos con un récord de 33%. Es decir, hoy 1 de cada 3 litros viene de Hidalgo. Eso implica una reducción del 42% al 33% en 10 meses. Yo creo que podemos conseguir mucho más. Bien, muchísimas gracias. Vámonos rapidísimo a una pausa, pero les invitamos a seguir con nosotros, que seguimos platicando sobre la mesa con nuestros compañeros periodistas y también con el doctor Santiago Nieto Castillo acerca de temas de seguridad. Seguramente usted sabe acerca de la reciente noticia, luego de que se encontraran 4 maletas en el Boulevard Everardo Márquez con restos humanos, además de una narcomanta. De eso vamos a platicar al regresar, qué tienen que decir las autoridades y también desde el punto de vista periodístico, qué está pasando con el crimen en esta ciudad capital. Quédese que volvemos con más. Estamos de regreso en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros luego de esta breve pausa. Y vámonos con el tema prometido. Y es que recientemente se dio a conocer el hallazgo de 4 maletas con restos humanos en el Boulevard Everardo Márquez, también conocido este sitio como El Trébol, aquí en Pachuca. Algo que yo tenga memoria, que yo lo recuerde, ahorita nuestros compañeros periodistas también pues me van a desmentir. No se había, o de lo cual no se había o no se tenía un registro a ese grado, a que de una manera tan pública, de una manera pues así como se dio a conocer, pues se presentara. Sin embargo, inmediatamente las autoridades dieron respuesta, se halló a las personas responsables, se dio un seguimiento y continúa, claro, este seguimiento para este suceso. Y bueno, pues de eso queremos que nos platique el doctor Santiago Nieto también, pues para que podamos hablar al respecto. Se pronunció en conferencia de prensa, además, el secretario de Gobierno,
Guillermo Olivares Reina, y dijo que Hidalgo no es terreno fértil para la criminalidad. Pero ¿qué está pasando, doctor? Que pues se van dando situaciones peores a las que se han registrado anteriormente. ¿Qué está pasando en Pachuca? Bueno, a ver, efectivamente el día domingo 9/27 una patrulla, la Secretaría de Seguridad, ve cómo 4 personas están dejando unos maletas, una de ellas abiertas, donde se alcanzan a apreciar cuerpos humanos. Es un solo cuerpo, es una sola persona, con tatuajes de rituales, sin el corazón, pero con una manta que dice efectivamente que el Cártel del Noreste está mandando una amenaza a los Zetas Vieja Escuela, que acusa de huachicoleros. Ahora, no soslayamos ni minimizamos en lo absoluto, y hay que tener absoluta objetividad y absoluta seriedad en el asunto. Sin embargo, bueno, el cártel del Noreste es un cártel que opera en Tamaulipas, en San Luis Potosí, tiene algún contacto, llega a tocar Zacatecas, en donde hay un conflicto fuerte, y un poco Aguascalientes, pero no había ninguna carpeta de investigación donde se hubiera hecho mención al cártel del Noreste. Y, por supuesto, los Zetas Vieja Escuela estuvieron presentes en Hidalgo, eso es claro, formó parte pues, de la historia hace unos 10, 12 años. Sin embargo, durante todavía el gobierno de Felipe Calderón, pero creo que es importante mencionar que estas, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo, son organizaciones delictivas que operan en otros espacios del país. Ahora, también hay que plantear que la misma tipografía, el mismo tipo de mantas se encontró en el Estado de México en días pasados, y pues estamos trabajando con la Fiscalía del Estado de México. No soslayamos ni minimizamos nada, no queremos decir negar con contundencia, pero sí queremos mandar un mensaje de que estamos investigando, que las 4 personas además ya fueron detenidas, que no son de Hidalgo, son 3 que vienen de San Luis Potosí, otro que si bien tiene algún domicilio en Hidalgo, es originario del Estado de México, y que hasta este momento pues vemos un difícil traslado, y que el cuerpo de la persona pues, tenía entre 4 y 6 días de muertos. Yo creo que hay que transparentar esto ante la sociedad para dejar claro, 1, la reacción inmediata del sistema de seguridad del Estado, 2, el procesamiento. Nosotros hicimos ya desde el domingo el levantamiento, las periciales en materia genética, en materia de química sanguínea. Tenemos además todo el trabajo de balística de la pistola, una calibre 22 que se encontró. Hemos los detenidos en términos de la Constitución, porque lo establece nuestra Constitución, se reservaron su derecho a declarar durante el proceso, pero en este momento van a estar, yo tengo la convicción de que van a ser vinculados a proceso, y que vamos a cumplir con lo que ha planteado el señor gobernador Julio Menchaca, cero tolerancia a la impunidad. Estaban cometiendo un acto de naturaleza delictiva. Hay que investigar la pérdida de una vida humana, y creo que eso es lo que tenemos que a partir de ahí plantear y encontrar la línea de este tipo de lonas con esta tipografía en 2 entidades federativas, y de algo que está relacionado con un grupo delictivo que opera en realidad su centro de operaciones Tamaulipas. Bien, además se ha dejado muy en claro precisamente por parte de las autoridades que no se va a negociar ni a permitir que se establezcan estas agrupaciones delincuenciales en el estado de Hidalgo. Lalo, yo lo mencionaba muy superficialmente, pero aquí ustedes son los de la experiencia. El registro de un suceso así en el estado de Hidalgo, digo, sabemos que se encuentran de repente cuerpos en algunos otros municipios, incluso aquí mismo en Pachuca, pero con esta pues de esta manera tan sanguinaria y de esta manera tan clara, con un mensaje tan contundente, en el que pues de repente sí nos transportan a precisamente otras entidades del norte del país. De la guerra contra el narco, ¿no? Como ¿Se había tenido? Sí, fíjate que no así tan públicamente, pero ya desde precisamente en esa época, cuando empezó a haber el cártel del Noreste, es el cártel del Golfo, la Escisión, y Zetas Vieja Escuela son los Zetas que originalmente estaban en Hidalgo. Y hay que recordar que hace 10, 15 años, efectivamente, como dice el doctor, era lo que operaba en el Estado, era el CDG con los Zetas. Operaban el narcotráfico en Pachuca, en Tulancingo, en Tula, y era prácticamente el Estado que más dominaban. Entonces, digamos que son viejos conocidos, por así decirlo, ¿no?
y no se descarta, como dice, que puedan tener algunas células por allá todavía operando, cuestiones ya de menor grado, no como en esa época. Sí se habían encontrado ya algunas cuestiones, recuerdo, y creo que Geo no me va a dejar mentir, enfrente de la Casa Rull de Pachuca, el ayuntamiento una vez tiraron una cabeza con cuestiones más rudimentarias, con hojas escritas y clavadas, la aventaban, encontraban cabezas de puercos, encontraban lonas y mantas en Tizayuca, en la México Pachuca, en Tulancingo. Eran como amenazantes. Ya con algunas cuestiones parecidas, pero digamos acá a lo mejor lo quisieron hacer muy espectacular en las letras que dicen Pachuca, la ciudad y todo eso, y por eso se hizo un poco más viral el tema, y porque no había ocurrido, tenía la verdad bastante tiempo que no ocurría un suceso de este estilo, ¿no? Incluso hay que recordar que aquí en Hidalgo fue de los pocos estados que ha explotado un coche bomba. En esas épocas de la guerra contra el narcotráfico, 2009, 2010, en el municipio de Tula. Entonces digo, eso también habla de una criminalidad seria en ese momento, que solamente 2 o 3 entidades del país ha sucedido eso, ¿no? Tamaulipas, creo que en la Ciudad de México una vez, y acá en Tula. Entonces se ha ido trabajando mucho en el tema precisamente. En el crimen organizado, precisamente la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública tienen mucho que ver ahí sí con la relación que tienen con las Fuerzas Armadas, con la investigación que hacen los agentes ministeriales federales, toda esta inteligencia que se ocupan y que precisamente sirvió en otras épocas. Estoy casi seguro que no hubiera pasado nada y aquí detuvieron a las personas involucradas en minutos, ¿no? En cuestiones de minutos también uno se pone a pensar y dice, pues qué mensos, ¿no? O sea, si van a hacer algo, pues los detienen a los 5 minutos, entonces no sirvió prácticamente más que para mandar el mensaje. Entonces, sí también está estratégicamente planeado, así es, se ¿no? tiene Las personas que mandan a hacer eso. Que investigar todo ese tipo de cuestiones y hacer a las autoridades las que tengan que ver el suceso. Lo que yo sí he visto en el tema del crimen organizado y la Procuraduría es que ha aumentado la vinculación a proceso. Eso quiere decir que están reuniendo las pruebas suficientes, están teniendo un mayor porcentaje de éxito en las audiencias. Y eso habla de que sí se está haciendo un trabajo de ministerios públicos capacitados ya porque no sabemos lo que el juez, yo he estado en un par de audiencias y los jueces a veces son implacables, ¿no? O sea, el juez dice, no, a ver, a mí tú preséntame una prueba, no vengas aquí a presentar a una persona, nada más porque está señalando, ¿no? Entonces sí, los ministerios públicos se han abocado a tener las pruebas suficientes para que puedan los jueces tomar una determinación, y creo que ha subido el tema de la vinculación a proceso gracias a estas imputaciones que ha logrado la Procuraduría, y creo que sí se vio más vistoso porque no había sucedido en muchos años, pero de qué se ha sucedido, pues desgraciadamente en el país no es de ahorita, de muchos años, ha venido arrastrando la de violencia fuerte, y creo que sí, lo que se tiene que trabajar es en que no crezca, que no suceda más. Aquí hay muchos puntos que también me hacen pensar que todo, digo, si bien hablamos de crimen organizado, realmente estuvo estratégicamente planeado. Algo que decías, Lalo, ¿no? El querer intencionalmente hacerlo tan mediático que fue en las letras de Pachuca y con todo el drama de, pues ahora la fotografía que ya circula en redes sociales, el impacto que se ha dado precisamente por ello, pero también, pues a veces esa estrategia de los más altos criminales, mandar a estas personas que saben que van a ser detenidas inmediatamente, pero que bueno, pues más allá de esto ya no va a trascender. Se detiene a estas personas que son utilizadas precisamente para ello, que quizás sacrificaron, acordaron o tienen por ahí algún pacto, pero ¿qué pasa entonces con los grandes criminales? Geo, bueno, tu opinión, por favor. ¿De los grandes criminales o en general? De la situación en general. Bueno, yo me acuerdo que en el gobierno del licenciado Osorio Chong ocurrió, no sé si te acuerdas, Lalo, que en el Parque del Maestro, no, del Charro, encontraron restos humanos y fue una situación muy, pues hizo mucho ruido en la sociedad. Se suspendió, se empezaron a poner los arcos en la Plaza Juárez porque era en vísperas del 15 de septiembre. Entonces, a partir de ese hecho, ¿te acuerdas? Sí, se empezaron a poner los arcos, hubo una movilización impresionante. Se pusieron francotiradores en los edificios. Había francotiradores en los edificios. Tú ibas a la plaza, yo fui a la plaza a ver a los francotiradores, y sí, había gente que estaba con las armas. Sí. Entonces, bueno, sí pasó, fue en la tarde, se descubrió y se hizo una multitud, recogieron las partes del cuerpo encontradas,
Y así, pero como era víspera del 15 de septiembre, que también fue hecho con ese propósito, ¿no? Sí. Entonces se hizo un operativo de seguridad en la Plaza Juárez y bueno, todo transcurrió normal, pero fue cuando se empezaron a poner los arcos para detectar las armas. Eso, entonces, bueno, ¿qué pasa con estas situaciones? Bueno, como dice Lalo, sí son, yo los veo como que son avisos de grupos delincuenciales que quieren decir, bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, aquí estamos, no estamos perdidos, aquí estamos, aguas, cuídense porque, bueno, ya llegamos a Hidalgo. Y eso quiere decir, ya llegamos a Hidalgo, vamos para el Estado de México, vamos para la Ciudad de México. Hay que darle, bueno, es la interpretación que yo en este momento le estoy dando a eso, ¿no? Es un aviso, son avisos. Y sí tenían la idea de que fuera espectacular porque a la hora en que se hizo, muy temprano, bueno, 9 de la mañana en otros casos. El domingo sí es temprano. Ni lo ves, ¿sí? Ni lo ves, es en la madrugada, lo dejan ahí y era así a las 9 con luz y todo, ¿no? Inclusive pues la policía estaba cerca. Y hablamos, Uri, paso ahora contigo, de lo que nos mencionan Geo y Lalo, de situaciones que se dieron hace años. Ahora también, incluso así lo mencionaban o nos lo compartían, después de mucho tiempo otra vez estamos viendo situaciones similares. ¿Qué está pasando? Que estamos reviviendo ese pasado, pero pues ahora ya también en otros tiempos en los que pues los medios ya son digitales, ya también rapidísimo se sabe acerca de lo que está pasando y bueno, pues que el crimen continúa así. Sí, creo que es importante, como dicen, ¿no? Tal vez ya tenía tiempo que no pasaba, siempre ha estado, ¿no? Tenía tiempo que no pasaba, cumplieron su objetivo, fue espectacular, se dio de qué hablar, pero me parece importante aquí es que de parte de este lado de las autoridades dar como ese mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? A los hidalguenses, porque si le sumas lo del domingo, le sumas lo que sucedió en Tizayuca, le sumas lo que últimamente ha pasado en los últimos meses en Tula, que se ha convertido también en un municipio muy peligroso, Totonilco, entonces la gente pues va sumando, ¿no? Aunque sean hechos aislados, aunque a lo mejor no tiene uno que ver con el otro, pero ya no nada más es en Pachuca, ¿no? Entonces ya está volviendo a abarcar gran parte del estado, entonces para mí mi forma de ver las cosas es decirle a los hidalguenses, tranquilos, se está trabajando, no es algo que se va a solucionar de un día para otro, ¿no? Y tal vez no en una administración, porque al fin y al cabo es un trabajo que se tiene que hacer por años, pero me parece ese mensaje y de alguna otra forma, doctor, usted tiene toda la experiencia, o sea, usted sí se puede acercar, tiene esa comunicación con el gobernador y tiene la experiencia en el Estado y además a nivel nacional de cómo manejar este tipo de situaciones que me parece ese apoyo de pedir de parte de las autoridades que hoy están encargadas de eso, acercarse con el doctor Nieto. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo trabajamos? Porque de alguna otra forma tenemos que estar tranquilos. La seguridad en todos los sentidos, robo, delincuencia, siempre nos va a mantener un estado en preocupación, ¿no? Entonces ahorita lo que necesitamos pues es ocuparnos, ¿no? De alguna otra forma apoyar en esta administración, pero me parece que un mensaje de tranquilidad lo vería con muy buenos ojos. Y aquí sin duda es muy importante el seguimiento y las investigaciones, doctor, porque digo, también existe la posibilidad en la que sean personas que no pertenecen al cártel, que quieren sembrar el miedo en la población, que quisieron quizá pues justificar de esta manera el delito que cometieron, pero bueno, importante que continúen con las investigaciones y que, como lo dice también Uriel, ¿no? Se dé esa tranquilidad a la población, que también sin duda es una tarea difícil estar luchando con sí, esto. a ver, yo creo que un tema importante. Hidalgo es de los estados más seguros del país. O sea, recientemente se acaba de presentar el índice de paz y estamos en el 6º lugar a nivel nacional como de los estados más pacíficos. Estamos por recibir el análisis de World Justice Project, bueno, ya se presentó ese, nos faltaría el de México Evalúa para ver cómo está evaluado. Y en World Justice Project yo quisiera plantearlo porque Hidalgo mejoró la calificación, es una escala de 0 a 1, Hidalgo estaba en 0.42, subimos a 0.44 durante estos meses de la administración de Julio Menchaca, sobre todo en los temas de justicia penal. Pero efectivamente hay que, creo que enfatizarle a la población, uno, este tipo de cárteles no es la primera carpeta que se inicia, es decir, no es algo que sea recurrente y que exista antecedentes. 2, la respuesta de la Secretaría de Seguridad fue inmediata, se detuvo a las 4 personas. 3, nosotros ya estamos procesando en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta semana estarán vinculados al proceso y yo soy un convencido de que las fiscalías y las procuradurías debemos ser academias de canto. Entonces sí, se puede solicitar un criterio de oportunidad siempre y cuando
nos proporcione información de alguien que esté por encima de la estructura delincuencial o que haya en corrupción, en delitos, en trata de personas, pero también en este tipo de casos con grupos de delincuencia, para que nos dé información respecto a hechos más graves o personas que estén por arriba en la organización. Y ese es, digamos, uno de los métodos que vamos a estar siguiendo. No se descarta ninguna línea de investigación. Simple y sencillamente lo que queremos mandar es un mensaje, pues, de tranquilidad a la población de que estamos trabajando con absoluta seriedad. Bien. Y que ahí están al final los resultados y las acciones. Gracias, doctor. Pues estamos a 3 minutos de finalizar, así que en 1 minuto cada uno de ustedes quisiera que me compartiera sus conclusiones. Empiezo contigo, Lalo. Gracias por la invitación. De nueva cuenta aquí al procurador, a todos en la mesa. Y pues precisamente lo que mencionaba, o sea, apenas van 9 meses, se va a cumplir el primer aniversario del sexenio de Julio Menchaca, con toda esta abanico de retos que se tienen y que se avecinan para los siguientes años, que es primero la salvaguarda de la ciudadanía, garantizar precisamente que haya una paz social, que se restablezca el tejido social también de las comunidades y que la gente pues tenga la certeza de que se están haciendo muchas cosas. Estábamos empezando a hablar con el tema de la desaparición y localización de personas y creo que es muy importante tomar en cuenta, entrar a la plataforma, conocer a fondo el sistema y que la gente se vaya adentrando en el trabajo que hace la Procuraduría, porque no se queda nada más en el tema de las vinculaciones a proceso, creo que es muy vasto. Bien, muchas gracias. Lalo, Georgina, tu conclusión. Bueno, yo lo que he visto en estas acciones que ha realizado el gobierno es que me gusta mucho que haya una respuesta inmediata para los medios. O sea, de inmediato se hace una conferencia de prensa y ante los medios y además cómo se transmite, pues también ante el público en general, y puedes estar escuchando, bueno, la opinión de los que están participando. O sea, es muy importante que la gente, para mí es muy importante que la gente esté escuchando de viva voz a los actores a los actores políticos, a los actores que son funcionarios, a los actores que tienen a su cargo la justicia, para que los conozcan y vean lo que están haciendo. Es importante para mí. La respuesta me gustó. Eso es algo que a mí me parece pues bien, fue oportuna. A unas horas, 2 horas después de lo que había ocurrido, ya estaban en una conferencia de prensa pues presentando lo que había. No lo negaron, es lo que quiero decir. No se negó, no se ocultó, se abrió. Y yo creo que así debe de ser. Bien, gracias, Geo. Y Uri, 30 segundos. A veces es muy fácil echarle la culpa a las autoridades, ¿no? Pero me parece que este es un trabajo en conjunto, desde el simple hecho de que la ciudadanía denuncie de manera anónima. O sea, empezando desde ahí se puede solucionar y que de este lado, al menos de lo que nos corresponde, hablando por uno, pues la certeza y la tranquilidad y confianza de que estamos para apoyarlos también en lo que a nosotros nos compete. Muchísimas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañaron hoy en Sobre la Mesa. Así nos despedimos y a usted ahí en casa le recordamos que todo, absolutamente todo tiene pros y contras, pero la mejor opinión la tiene usted. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.